configuración externa de la bóveda. Como podemos ver en imagen, podemos detallar qué huesos las componen. Por la región anterior el hueso frontal, ambos parietales interpuestos en la región media y en la región posterior la parte más alta de la escama del occipital. Si bien es una superficie bastante lisa o plana que no representa muchas anfractuosidades, es necesario tener presente y detallar algunos accidentes como las suturas que sí son de importancia. A saber, vamos a tener la sutura frontoparietal o coronal, como vemos ahí en rojo, la sutura parieto-parietal o interparietal o más conocida como sutura sagital, y la sutura posterior que es la sutura lambdoidea entre parietal y la escama del occipital. ¿Sí? Puntos de sutura. ¿Qué son los puntos de sutura? El lugar de unión entre más de una sutura o el lugar de encuentro de más de un hueso que forman la bóveda craneana. ¿Con qué coinciden? Justamente con los 4 ángulos del hueso parietal, los 2 mediales, anterior y posterior, y los 2 laterales o inferiores, posteriores y anteriores. ¿Con qué más coincide también estos puntos suturales? Con el lugar donde se encuentran las fontanelas del recién nacido, de tal forma que si se unen, en el lugar donde se unen sutura coronal con la sagital, tenemos el punto de sutura llamado brecma. Cuando se une la sutura sagital con la lambdoidea, tenemos el punto de sutura llamado lambda. Entre los forámenes parietales, la sutura sagital presenta la característica de que no es tan dentada, sino que es más bien lineal o un poco plana, y esa región tiene el nombre de ovelion u ovelion. A cada lado en estos círculos tenemos señalizado lo que son las tuberosidades, tanto del parietal como la del frontal. Son prominencias. Si vemos la bóveda craneana por zona frontal, podemos observar que está constituida por toda la escama del hueso frontal. Para ello vamos a hacer un breve repaso de algunos accidentes que allí se encuentran. En la línea media nos encontramos con el borde nasal del hueso frontal. Está la espina nasal también, ambos que se articulan con los huesos propios. Hacia arriba nos encontramos con una eminencia trapezoidal que es la glabela, y aquí por arriba de ella debería estar, a veces sí, a veces no, porque es un vestigio de una sutura que es la sutura frontal o metópica. Hacia cada lado encontramos 2 proyecciones arqueadas, 2 eminencias que son los arcos superciliares, que en una persona viva corresponden a la altura de las cejas. ¿Sí? Superiores a ella vamos a encontrar las eminencias o las tuberosidades del frontal, que son las partes más prominentes que nos podemos tocar en la frente, y luego, bueno, desde el borde nasal hacia el pilar cigomático vamos a encontrar el borde supraorbitario, este arco de concavidad inferior que forma toda la parte superior de la cavidad orbitaria, ¿sí? Del orificio de la cavidad orbitaria. Son los arcos supraorbitarios. A mitad de camino de ese arco nos encontramos con la escotadura supraorbitaria, pilar cigomático, y a cada lado del pilar, dirigiéndose en sentido anterior, en sentido posterior y superior, el borde temporal del hueso frontal, y la carilla o el espacio que queda comprendido por detrás, que está señalado con el triángulo acá, es la superficie o la cara temporal del hueso frontal. Aquí en esta imagen lateral podemos observar, a partir de la línea bien delimitada, la línea virtual de separación entre bóveda y base, líneas temporales superior e inferior. Todo el espacio comprendido entre estas y el arco cigomático corresponde a la fosa temporal. Allí se alojan las fibras fijas del músculo temporal, un músculo masticador importante, y sobre la línea temporal superior se va a estar insertando la fascia de este músculo. También podemos encontrar en esta fosa el surco que deja labrado la arteria temporal media. Aquí vamos a encontrar los otros 2 puntos suturales que faltaban detallar, los laterales o los inferiores, anteroinferior y posteroinferior. Como pueden ver, se corresponden con estos ángulos del parietal, ángulo inferoanterior, ángulo inferoposterior. Dentro de la fosa temporal vamos a ver que el lugar de encuentro, de reunión entre ala mayor de los fenoides, frontal, parietal y la escama del temporal, tiene forma de H esa sutura y recibe el nombre de terio. En la región posterior, el punto de unión entre la apófisis mastoides, parietal y occipital tiene forma de una Y, la sutura, y recibe el nombre de asterio. Entonces, por arriba, en el plano sagital, vamos a tener brecma, lambda, terio,
inferoanterior y asterión inferoposterior. Configuración externa de base de cráneo. Para abordar un estudio más ordenado se recurre a dos líneas virtuales. La bicigomática, que pasa por ambos tubérculos cigomáticos anteriores, uniéndolos, y la bimastoidea, que pasa por el vértice de las apófisis mastoides. De esta forma quedan comprendidos tres regiones. Una región anterior, o sea, todas las estructuras que estén por delante de la bicigomática corresponden a la región facial, todas las estructuras que estén por detrás de la bimastoidea corresponden a la región occipital, y el espacio comprendido entre ambas líneas virtuales corresponde a la región yugular. Es necesario tener presente que a la hora de abordar el estudio de la región facial no se contemplan los huesos maxilares ni huesos cigomáticos. Para ello hay que imaginar que se desarticulan estos huesos y se está observando la porción horizontal del frontal y las caras inferiores de etmoides y efenoides. Esas sí son las estructuras reales que se describen en la región facial, como se muestran en el video a continuación. Bien, esta imagen tridimensional nos permite distinguir con claridad cuáles son los huesos que forman parte de la bóveda craneana: frontal, parietal, occipital, escama del temporal, ala mayor del efenoides, apófisis pterigoides, y en la profundidad de fosas nasales vamos a ver el hueso etmoides. El resto de las estructuras que está translúcidas forma parte del macizo facial. Fíjense que no está considerado ni el cigomático ni el maxilar. Si los desarticulamos y los ocultamos, podemos ver aún con más detalles cómo está constituido, sobre todo, base de cráneo. Si tomamos como referencia la línea bicigomática, todo lo que esté por delante es región facial. Acá no vemos maxilar y no vemos cigomático. Esta es la imagen que ustedes tienen que tener presente cuando hablamos de región facial. ¿Qué elementos encontramos allí? En línea media, borde nasal, espina nasal, hueso etmoides, lámina perpendicular de él. Acercamos. Estas son las masas laterales del etmoides, interpuesto entre ambos, arriba estaría lámina cribosa, hacia atrás, cara anterior del cuerpo del efenoides, cresta efenoidal anterior, los orificios de entrada a los senos efenoidales y piso inferior del efenoide, con la cresta efenoidal inferior y pico acá, en la zona media. Estas estructuras son las apófisis pterigoides, bien grandes y bien detalladas, con las fosas pterigoideas. Ya en la región anterior y lateral nos vamos a encontrar con dos depresiones o dos fosas bien grandes de forma triangular, que son las fosas orbitarias de la región orbitonasal del hueso frontal. Externamente esta fosa va a presentar unas pequeñas impresiones o una depresión aún más marcada, que son las fositas lagrimales. Allí se aloja la glándula lagrimal. Medialmente ven esos dos puntos, son las fositas troquilares, donde está el tendón de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular, bordes supraorbitarios, escotadura supraorbitaria. ¿Sí? En la región posterior de la fosa orbitaria nos vamos a encontrar con la cara inferior del ala menor del efenoides, y labrado allí, desembocando, vemos el conducto óptico en el fondo cavidad orbitaria. Inferior y externamente a este vamos a ver la fisura orbitaria superior. Todas estas caras o estructuras corresponden a la región exocranial del ala mayor del efenoides, la cual está dividida en dos partes principales, una orbitaria y otra temporocigomática por la cresta cigomática. A continuación. Sin embargo, haremos una descripción general de las estructuras que podemos ver en esta imagen, que es la que predomina en los libros de anatomía. A saber, nos encontramos con un arco dentario superior, con el proceso alveolar correspondiente, la bóveda palatina constituida por las apófisis palatinas de los huesos maxilares y posteriormente por las apófisis transversas de los huesos palatinos. Una sutura en forma de cruz que recibe el nombre de sutura cruciforme. En la región anterior y medial, el agujero incisivo posterior a los incisivos dentarios, y en la región posterior y lateral los forámenes o agujeros palatino mayor y menor. Externamente nos vamos a encontrar con el arco cigomático, constituido por la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del hueso temporal y anteriormente por el ángulo posterior del hueso cigomático. Circunscriben una curvatura medial. Las estructuras que vemos aquí
corresponden a el techo de la fosa infratemporal y lo integran mayormente la cara exocraneal del hueso efenoides. Esta se divide en dos regiones, una temporal y otra cigomática, por esta cresta que discurre en sentido anteposterior, que es la cresta infratemporal, y presenta un tubérculo que es el tubérculo esfenoidal. Y esta región corresponde a la vertiente anterior, ¿sí?, del cóndilo articular del hueso temporal. Posterior a el proceso dentario superior o el arco dentario superior nos encontramos con las apófisis pterigoides del hueso efenoides. Son dos, una a cada lado, y tienen forma de ángulo diedro. Imaginen un ángulo diedro como un libro abierto hacia atrás. El espacio comprendido entre ambas láminas, olvidé mencionar eso, está constituido por dos láminas, una medial y otra lateral. El espacio constituido entre ambas láminas corresponde a la fosa pterygoidea. La lámina o pared medial en su raíz de inserción presenta otra fosita que es la fosa escafoidea. En la región medial posterior a la bóveda palatina nos encontramos un saliente agudo en la línea media que es la espina nasal posterior, y aquí estamos observando los orificios posteriores de cavidad nasal, que en realidad se llaman coana. Lo que está en rojo corresponde al hueso Boehmer y esas estructuras a ambos lados corresponden a las conchas nasales mediales y superiores. Continuando con la región yugular, vamos a describir una zona central con pocas estructuras anatómicas y luego una estructura lateral comprendida entre estas cuatro apófisis o estructuras mayores, las apófisis pterigoides, aquí, apófisis pterigoides, el tubérculo articular, la apófisis mastoides y el cóndilo del occipital, de tal forma que se establece, uniendo estos cuatro puntos, un cuadrante que contiene a gran parte de los forámenes de esta región yugular en la parte externa. Si hacemos un zoom, podemos hacer un análisis un poco más pormenorizado y encontramos, como dijimos, en la región medial el clivus del occipital con la fosita navicular por delante, que no está detallada aquí, y sí se alcanza a distinguir el tubérculo faríngeo. Ahora, si tomamos como referencia las cuatro apófisis que señalaba antes, vamos a describir de anterior a posterior, esto correspondiendo a el ala mayor del efenoides, el foramen o agujero oval, agujero espinoso, tubérculo articular o raíz transversa de la apófisis cigomática, posterior a esa apófisis la fosa glenoidea, a fosa mandibular para la articulación de la ATM, la cual está dividida en dos regiones, por la cisura o fisura de Glaser, ¿sí?, o la sutura petrotimpánica. En dos regiones divide a la fosa glenoidea, una anterior que es articular y otra posterior que no es articular. Externamente nos encontramos con el conducto aditivo externo. Ya esto corresponde a la cara anteroinferior del peñasco y nos vamos a encontrar en esta región con la apófisis tubárica, que se relaciona con la trompa auditiva. Medialmente a estas dos orificios superpuestos, el inferior para la trompa auditiva y el superior para el músculo tensor del tímpano. Medialmente en el vértice del peñasco nos encontramos con el agujero rasgado anterior y la desembocadura del conducto carotidio. Aquí nos encontramos ya en la cara inferoposterior del peñasco y vamos a tener el conducto carotidio propiamente dicho, o el orificio inferior del conducto carotidio, la fosa yugular ubicada posteriormente a este. Dentro de la pared de la fosa yugular vamos a encontrar el conductillo mastoideo. En la cresta que separa ambos orificios, carotidio y yugular, vamos a encontrar el agujero de Jacobson y superiormente a este el acueducto del vestíbulo. Nos falta mencionar la apófisis estiloide. Tiene en su base la apófisis vaginal, una pequeña lámina ósea que cubre la base de la apófisis estiloides. Esta estructura le da inserción a lo que se conoce como ramillete riorano, que son tendones y músculos que se dirigen hacia mandíbula y hacia el hueso hioides. Entre apófisis estiloides y apófisis mastoides vamos a encontrar el agujero estilomastoideo. Bien, y nos queda por describir en este cuadrante que señalamos antes el cóndilo del occipital.
el cual se articula con la faceta articular del hueso atlas, primera vértebra cervical, y se dirige en sentido anterior y medial. Externamente o lateralmente vamos a tener la apófisis yugular, que se articula con el peñasco, ahí a la altura del agujero estilomastoideo, y anterior a la apófisis yugular nos vamos a encontrar con la fosa condilia anterior, donde desemboca el agujero del nervio hipogloso. Continuando entonces con la región occipital, vamos a describir en la línea media el gran foramen o foramen magnum, el agujero mayor de la base del cráneo. En la zona posterior, una cresta en sentido sagital, que es la cresta occipital externa, la cual finaliza en el tubérculo occipital, en la protuberancia occipital externa, Desde esta protuberancia nacen dos líneas que se dirigen en sentido horizontal hacia las apófisis mastoides, que son las crestas nucales superiores e inferiores. Y posterior al cóndilo del occipital encontramos un agujero inconstante que es la fosa condilia posterior. Externamente nos vamos a encontrar con la porción mastoidea del hueso temporal y vamos a tener la apófisis mastoide propiamente dicho, una estructura de forma cónica aplanada transversalmente, muy fuerte, dura, que le da inserción a músculos como el esternocleidomastoideo, porción lateral del cuello. Medial a esta apófisis mastoide nos vamos a encontrar con una escotadura, que es la escotadura mastoidea o escotadura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Medial a este una pequeña cresta ósea, que es la cresta yuxtamastoidea, y medial a la cresta un surco por el cual discurre la arteria occipital. Agujeros de base de cráneo, ¿sí? Por configuración externa, por exocráneo. Acá vamos a tratar de ser lo más prácticos y concisos posible, nombrando cada uno de los orificios o forámenes y los elementos que los atraviesan. En la región anterior vamos a tener el agujero incisivo, que por allí discurre el nervio nasopalatino y la arteria efenopalatina. Luego vamos a tener los conductos palatinos mayores y menores. Por allí discurre el paquete vasculonervioso homónimo del mismo nombre, palatinos mayores, palatinos menores. En la raíz de inserción de la apófisis pterygoides tenemos el conducto o agujero vidiano o pterygoideo. Por allí discurre el nervio vidiano y la arteria vidiana. Este nervio vidiano proviene del nervio petroso, el cual proviene a su vez del nervio facial. ¿Sí? Es decir, facial, petroso mayor, ingresa al conducto, se llama nervio vidiano y se comunica con el ganglio de Merkel que está por delante en el trasfondo. Luego ese ganglio va a emitir ramificaciones, ¿sí?, hacia la glándula lagrimal y la mucosa nasal, vehiculizando fibras del sistema nervioso autónomo. En la sección media vamos a tener el conducto efenobomeriano medio, por el cual discurren algunas arteriolas hacia el cuerpo del efenoides y hacia el cartílago nasal. En el ala del efenoides vamos a encontrar el agujero oval, por el cual pasa el nervio mandibular, que es la segunda ramificación del trigémino, par craneal número 5, el nervio petroso menor y la arteria meningia accesoria. ¿Sí? Es la arteria meningia que pasa por el espinoso, emite una pequeña ramificación que se exterioriza por el oval. Agujero espinoso o agujero redondo menor. Por este orificio pasan los vasos de la arteria meningia, es decir, venas y arterias, y un ramo meningio que proviene del nervio mandibular que pasa por el oval. Cuando pasa por el oval, el nervio mandibular emite un pequeño ramillete nervioso que sale por el espinoso atrás. Agujero rasgado anterior. Este se encuentra obliterado por tejido fibrocartilaginoso. Solo se ve como un agujero en el cráneo post-mortem. Y en realidad por aquí solo lo estaría atravesando el nervio petroso mayor. Pero el seno petroso inferior más la carótida interna pasan en cercanía de este orificio, por eso se lo describe aquí, como el que está en el agujero rasgado anterior. Pero no es que lo atraviesan en realidad, sino que están circulando por endocráneo. Quien sí lo atraviesa es el nervio petroso mayor, desde endo hacia exocráneo. Agujero rasgado posterior o fosa yugular.
Este se encuentra labrado entre el borde posterior del peñasco y el borde externo del hueso occipital. Es un foramen bastante complejo porque hay varios elementos que pasan, a saber, pares craneales número 9, 10 y 11, glosofaringio, vago, neumogástrico y accesorio o espinales. Nos vamos a encontrar circulando también el seno petroso menor y el seno sigmoideo o el seno lateral. En este esquema, en este dibujo que representa el agujero rajado posterior, esto arriba sería el peñasco, ¿sí? O la porción petrosa y temporal, y abajo el occipital. Podemos ver que lo que está pintado en marrón corresponde a ese orificio, a esa fisura que es el agujero rajado posterior. Y está dividido por estos ligamentos, que en realidad son los ligamentos petrooccipitales, como en tres regiones. Una región posterior mayor, esto estaría como visto desde endocráneo, piénsenlo. Una región posterior más grande y las otras regiones más pequeñas. Esto que se ve en azul circular corresponde a la desembocadura del seno sigmoideo. Del otro lado estaría la vena yugular, ¿sí? Una sección media donde vamos a encontrar pasando los pares craneales número 10 y 11, vago y espinal o accesorio, y una región antero-superior donde va a estar pasando el glosofaringio, el nervio glosofaringio. Y esta estructura en azul rectilínea corresponde a el seno petroso menor, que va bordeando el labio superior de esta fisura y comunica por delante el seno transverso, que está ubicado ahí en los laterales de la silla turca, con el seno sigmoideo. Todas esas estructuras están pasando por el agujero rasgado posterior. Conducto carotidio, ¿sí? Que en realidad este sería el orificio inferior del conducto carotidio. Por allí ingresa la arteria carótida interna envuelta en todo un plexo del sistema nervioso autónomo. Fosa yugular, ahí es donde tiene origen la vena yugular y se encuentra la dilatación superior o el bulbo, el glomo superior de la arteria yugular. Ahí desemboca, en la imagen que le mostraba anteriormente, el seno sigmoideo. Agujero de Jacobson y el acueducto del vestíbulo. El agujero de Jacobson es este que aparece acá en número 12, que está ubicado en el tabique óseo que queda entre carótida y yugular. ¿Sí? Se llama agujero de Jacobson o conducto timpánico. Por allí ingresa un ramillete nervioso proveniente del parque craneal número 11 y que va a inervar el oído medio, Jacobson. Y el acueducto del vestíbulo estaría en esta región, cercano al borde posterior del peñasco, más arriba, ¿sí? Que es un conductito, es un conducto endolinfático que comunica oído interno con endocráneo. Conductilio mastoideo se encuentra labrado en la pared de la fosa yugular, este número 13 en azul que se ve ahí, y se dirige externamente y por ahí vehiculiza un ramo auricular, o sea, el ramo auricular del parque craneal número 10, del vago, del glosofaringio. Agujero estilomastoideo, obviamente ubicado entre la apófisis estiloides y la mastoides. Por ahí exterioriza, sale el nervio facial. Cisura de Glaser o fisura petrotimpánica, por allí ingresa el nervio intermediario. Este nervio intermediario proviene del facial. El facial sale, se exterioriza hacia el exocráneo por el estilomastoideo y emite un ramillete nervioso que es el intermediario que ingresa por la fisura o cisura de Glaser. Agujero mastoideo. Este es un orificio a veces inconstante y por él discurren una vena emisaria que proviene del seno sigmoideo interiormente y la arteria meningia posterior, un ramo de la arteria meningia posterior. El agujero condilio posterior, ubicado atrás del cóndilo del occipital, también es inconstante y da paso a una vena emisaria que desemboca también en el seno sigmoideo por endocráneo. Agujero condilio anterior, acá vamos a encontrar la exteriorización del conducto del nervio hipogloso que le da paso al par craneal número 12 que es el hipogloso, como les decía, y finalmente el agujero magnum o el agujero mayor. Por aquí va a estar pasando la médula oblonga, ¿sí? O el lóbulo raquídeo, que a esa altura se transforma en médula espinal cuando ingresa
al canal del raquis, al conducto radicular de la médula espinal, envuelto en sus meninges, por lo tanto van a estar pasando las meninges, todo un plexo arteriovenoso vertebral que lo va envolviendo también a la médula oblonga, y algunos ramos del par craneal número 11, del accesorio. Ese nervio, algunos ramos pasan por el rasgado, la mayoría, y algunos inferiores se exteriorizan por aquí, por el agujero magno.